¿A qué horas llegaste hoy? A las 10. Me autorizaron la entrada tarde. ¿Quién te autorizó? Porque yo soy tu jefe y nadie me avisó nada. El señor Villanueva, el CEO. Anoche me quedé trabajando hasta las 3 de la mañana con él en un proyecto. ¿Tú? ¿Con el CEO? ¿Hasta las 3? Sí, yo. Y si necesitas confirmarlo, me dijo que podías preguntarle directamente. La cara que puso Ricardo en ese momento no la voy a olvidar nunca. Llevaba 5 años siendo invisible en esa empresa. 5 años proponiendo ideas que nadie escuchaba. 5 años viendo cómo otros se llevaban el crédito de mi trabajo. Pero lo que pasó esa noche lo cambió todo. Y empezó con algo tan simple como un café. Tengo que regresar un poco en el tiempo para que se entienda bien. Yo entré a Grupo Altamira hace 5 años, directamente al área de tecnología. Me contrataron como analista de sistemas, que suena importante, pero básicamente era la persona que resuelve problemas que nadie más quiere resolver. Desde el principio me di cuenta de cómo funcionaban las cosas. Hablé con mi compañera Laura, que llevaba 3 años ahí, y ella me dijo que la empresa era buena, pero que si eras mujer en tecnología, te costaba el doble que te tomaran en serio. Al principio no le creí. Pensé que era cuestión de demostrar resultados, pero con el paso de los meses empecé a entender a qué se refería. Valentina, necesito que revises el código del módulo de inventarios. Tiene errores. Ya lo revisé, Ricardo. De hecho, yo lo diseñé. Los errores no son del código, es la base de datos que está desactualizada. Bueno, entonces actualiza la base de datos también. Eso le corresponde al equipo de infraestructura, no a mí. Valentina, no me compliques las cosas. Solo hazlo. Así era siempre. Yo proponía una solución, él la ignoraba. Yo detectaba el problema real, él me pedía que hiciera el trabajo de otro. Y cuando el proyecto salía bien, el crédito era de él o de quien fuera, menos mío. Un día participé en el desarrollo de una plataforma de automatización para el área de ventas. Fue mi diseño, mi lógica, mis noches sin dormir. Cuando la presentaron ante la dirección, mi nombre no apareció en ningún lado. Le pregunté a Ricardo por qué. Fue un trabajo en equipo, Valentina. No podemos poner nombres individuales. Pero el nombre de Sergio sí aparece, y él solo hizo las pruebas. Sergio coordinó las pruebas. Es diferente. No respondí. Me quedé callada, como siempre. Mi mamá me llamó esa noche y me preguntó cómo estaba y yo le dije que bien, que todo iba bien en el trabajo. Pero no era cierto. Estaba agotada de ser invisible. Esa noche, la noche que cambió todo, me quedé trabajando hasta tarde. Estaba desarrollando un proceso de integración que tenía fecha límite y quería adelantar lo más posible. Cuando miré por la ventana ya había oscurecido completamente. Revisé el reloj, las 10 de la noche. Estaba cansada, pero decidí terminar lo que estaba haciendo. Me levanté a preparar un café a la cocineta del piso. Todo estaba en silencio. Las luces del pasillo estaban a media intensidad. Cuando iba de regreso con mi taza, lo vi. ¿Todavía hay alguien de copias por aquí? No, ya todos se fueron, pero si gusta, déjeme poner mi café en mi escritorio y con gusto le saco las copias. ¿Segura? No quiero quitarte tiempo. No se preocupe, no es ningún problema. Me entregó los documentos que traía en la mano, prendí la copiadora, hice las copias y se las llevé a su oficina. En ese momento yo no sabía que esos documentos iban a cambiarme la vida. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué haces a estas horas aquí? Estoy terminando un proceso de integración que estamos desarrollando. Quiero adelantar lo más que se pueda. Un proceso de integración. ¿En qué área estás? Tecnología. Soy analista de sistemas. ¿Y te quedas hasta estas horas por voluntad propia? Cuando algo me importa, sí. Se quedó mirándome un momento. No como me miraba Ricardo, como si fuera parte del mobiliario. Me miró como si estuviera registrándome, como si por primera vez alguien en esa empresa estuviera viendo que yo existía. ¿Puedo pedirte tu opinión sobre algo? Sí, claro. Me mostró los documentos que acababa de fotocopiar. Era un proyecto para una empresa de logística y entrega de productos. Mientras yo los revisaba, él me explicaba. Es un proceso muy complicado. Llevo semanas tratándolo de entender y no he logrado comprender todas las vertientes. Hay demasiadas variables, demasiados puntos de falla. Revisé los documentos con cuidado. No le respondí inmediatamente.
Leí cada sección, identifiqué los flujos, las dependencias, y entonces vi algo que él no había visto. Creo que lo que se debería hacer es un mapa de flujo, para poder entender todo el proceso desde el inicio hasta el fin, con todas las aristas que tiene. ¿Un mapa de flujo? Sí, si mapeamos cada etapa del proceso, desde que entra el pedido hasta que se entrega, podemos identificar dónde están los cuellos de botella, dónde se pierden datos, dónde el proceso se rompe. Sin eso, estamos tratando de resolver algo que ni siquiera hemos terminado de entender. ¿Me podrías ayudar a hacer ese mapa de flujo? Sentí algo raro en el pecho cuando me lo pidió. No era emoción exactamente, era más como reconocimiento. Alguien me estaba pidiendo ayuda. No me estaba asignando una tarea, me estaba pidiendo que pensara. Sí, claro, me encantaría. Lo primero sería leer todo el material que tienen del cliente para generar una ruta crítica basada en el mapa de flujo. A partir de ahí podemos proponer un sistema que resuelva las necesidades reales. Perfecto. Saca una copia extra de todos estos documentos, estúdialos y mañana me traes una propuesta. ¿A qué horas es tu hora de entrada? A las 8 de la mañana. Ya son las 3. ¿Qué te parece si por hoy damos por concluido el día? Mañana puedes entrar a las 10. Cualquier problema que tengas, dile a tu jefe que yo estoy autorizando esta entrada. Y le agradecí y me fui a mi casa. No dormí. Bueno, dormí 2 horas. El resto del tiempo lo usé leyendo cada página de ese proyecto. Y mientras leía, algo empezó a formarse en mi cabeza. No solo un mapa de flujo, algo mucho más grande. Al día siguiente llegué a las 10 y ahí fue donde empezó el problema con Ricardo. ¿Se puede saber por qué estás entrando a esta hora? Me quedé trabajando hasta las 3 de la mañana. Apoyé al CEO con un proyecto que está manejando y él me autorizó a entrar a las 10. ¿Tú? ¿Con Villanueva? ¿Hasta las 3? Sí, y me dijo que si tenías alguna duda podías preguntarle directamente. Se me quedó viendo con una expresión que no supe descifrar en el momento. Después entendí que era miedo. Ricardo tenía miedo de que yo estuviera hablando directamente con el CEO, sin pasar por él. Ok, está bien. Así lo haré. No me dijo nada más, pero lo sentí diferente a partir de ese momento. Me vigilaba. Revisaba mi pantalla cuando pasaba por mi lugar. Me preguntaba con más frecuencia en qué estaba trabajando. Pero yo ya no estaba pensando en Ricardo. Esa noche, como a las 10, volví a encontrar al señor Villanueva. Esta vez, yo lo estaba esperando. Estudié el proyecto completo. Tengo un bosquejo del flujograma del proceso, y se me ocurrió una solución. ¿Ya tienes algo? Apenas fue anoche. Sí, y creo que es más que un mapa de flujo. Creo que podemos crear un autómata. ¿Un autómata? Un sistema inteligente que registre todo el proceso desde que llega el pedido. El sistema lo asigna automáticamente al proveedor más conveniente, basándose en las rutas que ya tenemos cargadas. Le suministramos los códigos postales y genera el recorrido óptimo. A partir de ahí, empieza el seguimiento en tiempo real. ¿Y cómo manejas las contingencias? Porque ahí es donde se nos cae todo. Cada etapa del proceso se va documentando automáticamente. El sistema contempla las distintas aristas que pueden surgir: direccionamientos, retrasos, cambios de ruta, devoluciones, y en cada punto de decisión registra qué operador tomó qué acción. Así, generamos un histórico que nos permite identificar patrones y mejorar el proceso continuamente. Se quedó callado un momento. Me miraba pero no decía nada. Pensé que quizás había dicho algo mal, o que me había excedido. Esto que me estás diciendo es revolucionario. ¿Perdón? Me encanta tu idea. Es exactamente lo que necesitábamos y nadie había sido capaz de plantearlo así. He estado meses con este proyecto y tú en una noche viste lo que mi equipo de consultores no pudo ver en semanas. No supe qué decir. Me temblaban las manos debajo del escritorio. Creo que podríamos crear una nueva dirección. Algo como innovaciones. Y creo que tú serías la persona indicada para dirigirla. ¿Yo? ¿Tú? ¿Hay alguien más aquí a las 10 de la noche resolviendo problemas que no son suyos? Déjame hablarlo con el consejo, pero quiero que sepas que esto no se me va a olvidar. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi carrera. Trabajé en la propuesta completa, diseñé la arquitectura del sistema, presenté el flujograma ante el consejo directivo. Mi amiga Laura me ayudó con la presentación y me dijo que estaba orgullosa de mí, que por fin alguien de nuestro equipo estaba siendo escuchada. Ricardo se enteró de todo. Un día me llamó a su oficina. Me estoy enterando de que estás trabajando directamente con Villanueva en un proyecto. Él me lo pidió directamente, Ricardo. Debiste consultarme primero. Yo soy tu jefe inmediato.
Tú nunca me dejaste crecer aquí. Cada idea que propuse la ignoraste o se la diste a alguien más. 5 años, Ricardo. 5 años siendo invisible. Eso no es cierto. Yo siempre... ¿Siempre qué? ¿Siempre me asignaste el trabajo pesado y le pusiste el nombre de otro? La plataforma de ventas fue trabajo en equipo, ¿verdad? Pero el nombre de Sergio sí apareció. Eso fue una decisión administrativa. Fue una decisión tuya. Y está bien, ya no importa. Lo que importa es que ahora alguien vio lo que puedo hacer. Se quedó callado. No tenía nada que responder. Y por primera vez en 5 años, yo tampoco necesitaba que me respondiera. La dirección de innovaciones fue creada un mes después. Yo quedé a cargo. Mi sueldo se triplicó. Me dieron un equipo propio, presupuesto propio, y reportaba directamente al CEO. Ricardo terminó reportando al mismo nivel que yo. La persona que me había hecho invisible durante 5 años ahora era mi par. A veces pienso en esa noche, en el café que me levanté a preparar a las 10 de la noche, cansada, sin ganas, en la copiadora que prendí sin saber que esos documentos iban a cambiarme la vida. Todo ocurrió porque decidí quedarme un poco más. No por obligación, no porque alguien me lo pidiera, porque algo dentro de mí sabía que si no daba ese paso extra, iba a seguir siendo invisible para siempre. ¿Alguna vez han sentido que nadie los ve en su trabajo? ¿Que dan todo y parece que no existe? Cuéntenme en los comentarios. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.